Vamos a esta hora al señor ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ministro, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, ministro, sea presentarle a usted y a todos los integrantes de la Fuerza Pública nuestro respeto, nuestra solidaridad por ese accidente terrible del helicóptero que le costó la vida a 4 de nuestros miembros de la Fuerza Pública. No sé cómo vayan desarrollándose las investigaciones, qué se sepa ahora, ministro, pero de todas maneras, pues, nuestro abrazo muy solidario para la Fuerza Pública a través de usted. Muchas gracias. Realmente es un accidente muy, muy lamentable. Esperamos que pronto podamos conocer resultados de las investigaciones, que desde el mismo momento de ocurrir el hecho se trasladó una comisión a Quibdó y ya nos darán pues los resultados. No sabemos cuánto tiempo podrá demorar esta investigación, pero ya conoceremos esos resultados. Ojalá pronto, ministro, y de nuevo un abrazo para todas esas familias que sufren lo indecible con esta tragedia. Ministro, queremos preguntarle muy concretamente qué esperan los colombianos del fin del cese al fuego con el Clan del Golfo de parte de nuestra fuerza pública. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, ministro? ¿Qué cambia? Esperamos, y esa es una orden directa del presidente, una instrucción que se ha dado desde el mismo día del levantamiento del cese al fuego, unas operaciones ofensivas de parte de las fuerzas militares contra esa organización, que haya de un lado en la consolidación de un control territorial, la permanencia de los algo más de 8.000 efectivos de fuerzas militares en la región del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, el control que se tiene que ejercer en las otras áreas donde el Clan del Golfo tiene presencia en los otros departamentos. Hay una experiencia también por hechos anteriores del Clan del Golfo, los paros armados que en el pasado han decretado y que ha permitido también a la fuerza pública determinar muy precisamente ubicaciones de puntos críticos sobre los que las fuerzas militares tienen que establecer igualmente un control. Lo que esperamos entonces es que haya, con toda la información de que disponen las fuerzas militares, todo lo que la inteligencia les aporta, que se realicen acciones decisivas contra esta organización. Señor ministro, ¿se están camuflando los miembros del Clan del Golfo con las organizaciones sociales o con los manifestantes, como es el caso de los mineros en Antioquia y en Córdoba? Se ha detectado presencia de miembros del Clan del Golfo que se han venido identificando y sobre los que también la fuerza pública actuará. Uno no podría decir que el movimiento minero esté dirigido por el Clan del Golfo. Sí hemos visto, y en esto hay para mí una acreditación plena, que el Clan del Golfo ha ejercido presiones sobre comunidades sin poder identificar de personas específicas que hayan recibido las presiones, pero sí sobre comunidades mediante mensajes que han extendido para obligarlos a que salgan a bloqueos, a que salgan a concentraciones. Afortunadamente yo creo que ha venido dándose un mejor conocimiento también de parte de las comunidades de las verdaderas intenciones del Clan del Golfo, que es solo defender sus intereses económicos relacionados con la gran minería. El que se hubiera producido todo este movimiento presionado por el Clan del Golfo, precisamente como respuesta a la destrucción de las grandes dragas, ya da una idea de cuáles son los intereses efectivos de esa organización ilegal. Sí, ministro, ¿por qué el país está tan caótico?
Hay por lo menos 15 gobernadores pidiendo libertad y orden, enviando cartas con el apoyo incluso del registrador nacional diciendo que las elecciones de este año pueden incluso estar en riesgo porque hay un descontrol en el orden público en Colombia. Usted es el ministro de Defensa, ¿qué le responde? Esta no es tampoco precisamente una situación nueva. Y si se revisa en todas las elecciones anteriores, esos años electorales que han tenido situaciones conflictivas en algunos territorios, ha sido más o menos reiterativa, de manera que no se podría decir que precisamente por alguna omisión de este gobierno se esté generando una situación caótica especial. Aquí, en toda la situación del país, el problema es que confluyen muchas violencias y entre esas también las que se derivan a partir de la disputa por control del negocio del narcotráfico, del control de drogas, por la control territorial, las disputas, los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales que generan también mayor inestabilidad y sobre lo que esperamos ahora y es la instrucción a las fuerzas militares tengan una acción eficaz en contra de estas organizaciones. Naturalmente, hay unas organizaciones que están aún bajo los decretos de cese al fuego. El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetal y las autodefensas de la Sierra Nevada. Pero respecto al Ejército de Liberación Nacional y de las autodefensas gaitanistas o Plan del Golfo, no existe este cese y por lo tanto esperamos, como decía, acciones efectivas de las fuerzas militares contra estas organizaciones que pueden contribuir a una mejor estabilidad en algunos territorios. Pero, ministro, aclárenos un asunto. ¿Existen protocolos firmados por las dos partes para verificar esos ceses al fuego? ¿Ese documento existe? Sí, existe y está en la instalación del mecanismo de verificación, de veeduría, monitoreo y verificación con el Estado Mayor Central, que ha tenido un retraso debido a las dificultades en el levantamiento de órdenes de captura que impedía la constitución efectiva de ese mecanismo. Estaba la presencia del facilitador del Estado Mayor Central siempre en el mecanismo, pero no estaban precisamente los delegados, de acuerdo como está previsto en los protocolos, 5 representantes del Estado Mayor Central dentro del mecanismo nacional. Ahora, con el levantamiento de las órdenes de captura o la suspensión de esas órdenes de captura, el mecanismo va a entrar efectivamente en funcionamiento. Con el Estado Mayor Central, que es con el que podría decir ha habido mayor dificultad en este tema del cese. Las acciones que han desarrollado estructuras del Estado Mayor Central, particularmente en el departamento del Cauca, que han hecho que cuestionemos la unidad de mando dentro de esa organización, porque una cosa dicen sus mandos en el Yarí, Iván Mordisco, y otra cosa es lo que uno advierte que hacen estructuras como la Carlos Patiño o la Dagoberto Ramos en el Cauca. Con esta instalación ya plena del mecanismo, esperamos que se puedan tramitar de acciones que la revisión, la verificación de incidentes que se han presentado y que se observen los procedimientos previstos en los protocolos. Ministro, pero con este rompimiento del cese a fuego lo que vamos a ver es que se van a intensificar los combates por parte de las Fuerzas Armadas.
Yo espero, es lo que se ha instruido a las fuerzas militares, que se desarrolle con toda su capacidad de operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo. Sí. Señor ministro, 23 tenientes coroneles pidieron la baja recientemente del ejército y en lo que va de este año hay más de 100 oficiales que se han retirado. ¿Eso es normal? Sí, ese es un procedimiento normal. Cuando se produce llamamiento a cursos de ascenso, tenientes coroneles para coroneles o coroneles para brigadieres generales, quienes no son considerados para esos ascensos, es muy frecuente y ha ocurrido, he revisado de por lo menos los últimos 5 años, que en esos periodos se produce una gran cantidad de solicitudes de retiro por voluntad propia. Fue también lo que ocurrió ahora. Igualmente, oficiales que adquieren el derecho a la asignación de retiro, a la pensión por el tiempo que llevan dentro de las fuerzas, y entonces hacen solicitud en el mismo sentido para permitir la separación de las fuerzas, porque están en una edad productiva, van a tener ese ingreso permanente, la asignación de retiro, y pueden dedicarse a otras actividades. Ese componente también lo he observado como una constante en el comportamiento dentro de las fuerzas militares. Señor ministro, muchas gracias por su tiempo para 6 AM. Solo una última inquietud. ¿Esa orden de enfrentar al Clan del Golfo ya llegó oficialmente, formalmente, a todas nuestras Fuerzas Armadas? Sí, el comandante general de las Fuerzas Militares, que recibió el primero que recibió la instrucción precisamente en una reunión que tuvimos todos los comandantes de fuerzas militares, director de la policía, el presidente y yo, la instrucción de reactivar estas operaciones ofensivas, y él, como le corresponde, hizo la transmisión a todos los mandos hacia abajo, de manera que todos deben estar ahora enterados y comprometidos y activos en enfrentar a esta organización criminal. Perfecto, ministro, y esperamos el fin de la investigación sobre el helicóptero. ¿En esa investigación está descartada la posibilidad de que hayan derribado el helicóptero o eso también hace parte de la investigación? No, por todo lo que se conoció fue un accidente, y lo que corresponde determinar es si fue una falla humana o fue un problema técnico del helicóptero. Perfecto. Señor ministro de Defensa, muchísimas gracias por su tiempo para Caracol Radio. Buen día para usted. Muchas gracias, igualmente, que esté muy bien.